Hola a todas, a todos, todas las personas que nos están viendo. Estamos aquí con Medardo en otra transmisión, una transmisión más para continuar explorando el viaje de Sam y su transición, toda la importancia que él va a tener en la historia, nuestro bardo jardinero favorito. Entonces, pues, si se quedaron con ganas de más, no se preocupen, ya estamos aquí otra vez para seguir el camino de nuestros protagonistas por el país de las sombras y qué mejor que, pues, Medardo, aquí, nuestro experto en el tema. Entonces, Medardo, te doy la palabra, igual no sin antes comentar que, pues, todas sus dudas, todas sus preguntas, déjenlas en el chat, los vamos a estar leyendo. Esa también es la intención de que ustedes también interactúen con nosotras, con nosotros y poder entre todas, todos, seguir compartiendo y fortaleciendo toda esta charla. Entonces, Medardo, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias. Primero, agradecerles una vez más, encantado de estar entre las damas talentosas, promotoras de la lectura y de la lectura en inglés de El Anglo. Y pues es un honor estar una vez más en este proyecto en el que ya llevamos algunos años y que déjenme decirles que gracias a estar cada sesión de tanto en tanto con ustedes, he decidido escribir un ensayo que todavía falta el tiempo, pero ha salido de estas pláticas. He dicho, bueno, pues es que esto que platicamos vamos a aterrizarlo en algún lugar y no habría existido sin ustedes. Y es justamente el ensayo que corresponde a recapitulándole a las personas que puedan acompañarnos quizá por primera vez. Estas sesiones donde analizamos los capítulos del Señor de los Anillos uno a uno. Hay muchos modos de analizarlo en lo simbólico, en el lenguaje, en las fuentes. Nosotros nos concentramos sobre todo en las herramientas técnicas que el autor utilizó para la construcción de la novela del Señor de los Anillos y cerrando la visión hacia este ensayo que será correspondiente a los 13 capítulos que son el corazón del Señor de los Anillos, que son la ruta de estas tres personas a la que podemos llamar, así se titulará el ensayo, como esto que hemos estado platicando, el santo aventurero, el bardo jardinero y el mendigo, los tres espejos negros desde Emin Muil a el volcán de Orodruin. Entonces, como ven, hemos estado acercándonos cada vez más y nos encontramos en la bisagra misma de la novela total. Si consideramos que tenemos la Comunidad del Anillo por acá y el Retorno del Rey con sus apéndices, bueno, hacia la mitad del libro en muchos sentidos está este capítulo al que ya le hemos dedicado dos sesiones anteriores. Hoy es la tercera y nos falta una cuarta para un solo capítulo. Claro, de cualquier capítulo podríamos habernos extendido, pero procurando la economía en los demás capítulos, dije, bueno, si en algún momento vamos a hacer esta majadería de formar en cuatro algo que debió ser uno, que sea en este capítulo, y es el capítulo de la escalera de Kirit Ungol. En la primera sesión vimos la victoria de Frodo contra el Rey Brujo para escapar de su mirada en el Valle de Morgul. En el capítulo anterior analizamos paso por paso todos los calones de educación y de crecimiento de Sam como un bardo. Y en este momento vamos a dedicarle esta tercera sesión al diálogo famoso en las escaleras y la sesión 4 siguiente, donde cerramos de escalar Kirit Ungol, estará dedicada a la redención perdida, desperdiciada de Smigol Gollum. Muy bien, retomamos. Les recuerdo que este borrador del capítulo de Kirit Ungol lo está escribiendo Tolkien del 12 al 21 de mayo de 1944. Es decir, a un mes de que sea el desembarco de Normandía que romperá la espina en el occidente del nazismo, mientras Stalin terminará llegando por el oriente y acabando con esa sombra real histórica. Esto es lo que está viviendo Tolkien, mientras está la historia del mundo vibrando en su momento, quizás su peor momento, porque no se sabe si habrá una esperanza real
contra la infamia de mente infernal del Tercer Reich, él está escribiendo este propio relato de esperanza en sus circunstancias, como Nigel, ahí él sintiéndose pequeño, tratando de construir su árbol, esperando que lleguen y se lleven los lienzos para hacerlo otra cosa. Y en esta anomalía del acercamiento al capítulo de Iritungol vamos a hacer algo que no habíamos hecho en las veces anteriores, pero que es imprescindible ahora, que es ir leyendo parte por parte para ir comentándolo parte por parte. Ya están sentados allí entre las rocas muy cerca del borde del abismo y sí, en verdad, dijo Sam. Y de haber sabido más antes de partir, no estaríamos ahora aquí seguramente, aunque me imagino que así ocurre a menudo. Es decir, Sam comienza a preguntarse este asunto de las historias y de su parte en las historias, y de aquí pasamos a comentar la sesión pasada cuando hablamos de todos los procesos del Sam Gamgibárdico. Este es el octavo paso del proceso del Sam Gamgibardo en el descubrimiento de la metaliteratura y su parte en esa metaliteratura. Continúa él. Las hazañas de que hablan las antiguas leyendas y canciones, señor Frodo, las aventuras, como yo las llamaba. Yo pensaba que los personajes maravillosos de las leyendas salían en busca de aventuras porque querían tenerlas y les parecían excitantes. Y en cambio, la vida era un tanto aburrida, una especie de juego, por así decir. Dice él. Y pongan ustedes atención que detrás de este comentario que parece tan ligero de Sam, de, ay, yo pensé que las grandes historias eran aventuras porque la gente quería salir a tenerlas, se encuentra una crítica, una profundísima crítica literaria que Tolkien va a tener a toda la literatura épica que lo precede. Es decir, ustedes tienen que recordar que mientras nosotros tuvimos el gran gozo de haber tenido un Tolkien en nuestras vidas, un gran autor a quien acercar nuestro corazón y nuestras inquietudes, ¿quién no lo tuvo? Tolkien tuvo siempre esa sensación de que algo en la historia de la literatura universal no terminaba de llenarse y él tenía que escribir eso. Es decir, Tolkien no tuvo a su Tolkien. Lo más cercano, lo comenta él, fue Beowulf. Es decir, sabemos que por supuesto las grandes épicas medievales nacionalistas fueron una de las muchas influencias de un hombre tan culto como lo fue él, y estoy hablando, por ejemplo, de Gales el Mabinogión, que da paso al rey Arturo, o el Cid Campeador en España, en lo que iba a ser España, o Roldán de Roncesvalles en Francia, o las sagas de los países escandinavos, las Edas Mayor o Menor, el Kalevala allá hacia Finlandia, o Beowulf en lo que una Dinamarca sajona luego se convertiría en Inglaterra. Es decir, estamos en el universo de todos estos relatos épicos que tienen algo en común con toda la demás épica de la humanidad e incluyan en esto grandes pilares de la literatura como la Ilíada, la Odisea, el Gilgamesh, el Ramayana o incluso en gran medida épicas de más a Oriente o americanas. Y es eh, que tenemos a los héroes como aquellos, sí, que procuran a su comunidad, de eso se trata todo el arquetipo del mito, cuida a los semejantes poniéndose en riesgo, pero, siempre la violencia es camino y fin. Siempre hay gran entretenimiento en la guerra y la guerra, si viene uno a acabar con otro pueblo, pues simplemente al pueblo derrotado le ponen una etiqueta de monstruo a la hora de contar la historia, y entonces cuando en el Ramayana están los arios acabando con otro pueblo que existía ahí, pues ya le ponen la etiqueta de Rakshasa y ya fueron demonios. Es decir, todas las épicas, incluso Beowulf,
Incluso gran parte de las novelas de aventuras del siglo XIX tienen la peripecia y la violencia como fin total del entretenimiento. Si no, no llegaríamos a Rápido y Furioso número 9, ¿no? Claro, y se entiende también porque hay una pulsión natural y humana de lo que dijo Freud del Eros y el Tánatos, ¿no? El sexo y la muerte que nos atraen como ninguna otra cosa. Dice Brendan Perry de Dead Can Dance, there is sex and death in Mother Nature plans. No hay sexo y muerte en los planes de la madre naturaleza. Y viene Tolkien con su relato que parece a todas esas épicas anteriores a decir no, no aquí, no in my watch, no en mi guardia, no es entretenimiento y su sentir, su gran crítica con la cual pasa su obra, su novela, a superar con mucho esas sagas de miles de años atrás y de tradiciones de millones de personas atrás, lo podemos encontrar en las palabras de Faramir. Cuando Faramir en Genetanún están ahí en ese recodo, en ese rincón y platicando con Frodo y con Sam, habla de la decadencia de Gondor y habla de la decadencia de Gondor diciendo, comienzan ya nuestros hombres de armas a honrar la guerra por la guerra, como los Rohirrim, pero al menos los Rohirrim están en un estado de cierta antigüedad, se parecen mucho a los hombres de los días antiguos. Y en ese sentido, los Rohirrim están representando estas épicas antiguas de las que estoy hablando. Dice, no es importante la flecha por su velocidad, por su capacidad de matar. No tendría que ser honrado una persona, un guerrero que tiene un oficio que se dedica a matar. No tendría ese oficio que es superior al del oficio de un jardinero o de un fontanero. O, en todo caso, una persona que tenga el oficio de la guerra, el oficio de matar, no tendría que ser la única característica que a la que se dedicara. Y lo está diciendo un hombre que vio la guerra en 1914 y 15. Lo está diciendo un hombre que de verdad vio la guerra de cerca. Y que entonces él, que fue un soldado, está haciendo, está como Faramir, está haciendo esta dualidad que también tuvo Cervantes de ser un hombre de armas y un hombre de letras, y él se decanta a decir, la épica puede ser otra cosa, y es esta otra cosa. Y lo está ya criticando de una manera muy sutil en el inicio de estas palabras de Sam. Continúo con la siguiente parte de este parágrafo. Sigue Sam hablando. Pero con las historias que importaban de a veras, o con esas que uno guarda en la memoria, no ocurría lo mismo. Se diría que los protagonistas se encontraban de pronto en medio de la aventura y que casi siempre ya tenían los caminos trazados, como dice usted. Pongo que también ellos, pero como nosotros tuvieran muchas posibilidades de volverse atrás, solo que no las aprovecharon. Pues si las aprovecharan, tampoco lo sabríamos porque nadie se acordaría de ellos. Y es un párrafo tan sencillo. Y miren las dos hebras que podemos ver detrás. Por una parte, si en el capítulo anterior podemos entrever la crítica a todas esas épicas que tenían la violencia como camino y por fin, aquí podemos vislumbrar que hay otro tipo de historias que te generan un algo distinto. Y tienen que observar ustedes que en la historia de la literatura universal nos hemos encontrado con esos algo distinto. Y ese algo distinto fue cuando en la era de hace más de 3000 años, seguro hubo muchos cantos de guerra y de victoria y de guerra y de victoria, atando dioses y combatientes. Y apareció una persona llamada Homero y dijo, sí, te lo voy a contar, pero la condición humana de la que está presente en la Ilíada hace que 3000 años después se tenga una vigencia extraordinaria. Supuesto que lo mismo le ocurre a todos estos relatos de libros de caballerías de la Edad Media que son
exactamente lo mismo que junten ustedes La Rosa de Guadalupe con Rápido y Furioso hoy. Es el mismo fenómeno con presupuesto contemporáneo de ciencia ficción a lo que ocurría en la Edad Media con, oye, pero cuéntame otra vez, ¿no? Cuéntame otra vez el romance y el muerto, échale. Y de esos libros de caballería va a salir el Quijote de la Mancha, por supuesto, entronado en la exploración de la condición humana y construyendo la primera novela moderna. Tolkien está haciendo una cosa similar en esto que en su momento nosotros sabemos ya, tenemos 70 años de estar mirando El Señor de los Anillos, pero cuando sale El Señor de los Anillos, la gente no sabe esto que es un cuento para niños o no, y si no es para niños, ¿por qué es de fantasía? Si es de fantasía, ¿por qué está tan elaborado? Y si está tan elaborado, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Bueno, es que es la condición humana de Tolkien que justamente está construyendo esta posibilidad extra de la narrativa. Pero dice algo más, Sam, que quizá es la clave de todo este heroísmo tan sencillo, tan pequeño y tan humilde. Dice, solo que esas personas de las que nos recordamos en los relatos siguieron adelante o no nos habríamos enterado. ¿Y eso? ¿Haber seguido adelante? Es en realidad la marca más importante del, del heroísmo de la gente común y corriente. Esa persona que nadie en su familia había llegado a la universidad, que hizo todo lo posible y de pronto, ahí está, mijito, y, y te llega con el título, ¿no? Y ya es un héroe, una heroína en una familia donde no se lo imaginaban. ¿Qué hizo? Seguir adelante. Ante todos los obstáculos, su gran heroísmo fue seguir adelante. La muchachita que se queda con un niño y luego le dejan dos o tres hijos de distintos padres y trabaja, los saca adelante y los transforma en hombres, mujeres o ellas de bien. Esas madres que han sostenido y abuelas que han sostenido este país y no encuentras dónde tuvieron el tiempo para trabajar, criarlos, hacerlos gente decente y darles de comer a todos mientras limpiaban la casa y hasta el perico, chingado. Esa capacidad de no haberse detenido cuando en 1860 y 1861 estaba Juárez en Paso del Norte y estaba perdido el país. Y lo que hizo fue no cejar, no detenerse. Y entonces, ese heroísmo de los humildes es lo que construye las grandes historias personales, las grandes historias familiares, las grandes posibilidades de todos nosotros, que nos lleva a hacernos una pregunta. Ustedes, damas encantadoras, personas que nos están viendo en la red, ¿cuál ha sido el momento más importante de su vida que se haya definido porque ustedes decidieron seguir adelante? Y luego, tres puntos y una inquietud más. Y los demás, cuando pudieron salir beneficiados por ese esfuerzo de ustedes, los transformó en verdaderos héroes y heroínas. Todo eso en el párrafo. Seguimos adelante y sigue hablando Sam. Porque solo se habla de los que continuaron hasta el fin y no siempre terminan bien. Observe usted, al menos no de ese modo que la gente de la historia y no la gente de afuera llama a terminar bien. Usted sabe qué quiero decir, volver a casa y encontrar todo en orden, que no exactamente igual que antes, como el viejo señor Bilbo. Pero no son esas las historias que uno prefiere escuchar, aunque sean las que uno prefiere y las que prefiere vivir. Me gustaría saber en qué clase de historia habremos caído. Observen todo lo que está pasando aquí. Primero, el mismo Sam está en la tentación de el Eros y el Tánatos. Las historias felices dicen, ¡ay, esas son las que se olvidan pronto! Échame el jugo de las historias terribles, ¿no? Ahí también quiero saber, there is sex and death in Mother Nature Plans, ¿no? A ver, échale. Entonces, esa en una primera instancia, pero por otra.
está Sam ya de una manera intuitiva, porque aunque no conoce los términos, recuerden ustedes que recibió sus letras, fue educado en lo élfico por Bilbo, tuvo amor a la historia desde hace mucho tiempo, se ha aprendido pedazos de baladas, tiene conocimiento narrativo en ese sentido, aunque no lo ha puesto todavía como un crítico literario que comienza a ser en este mismo momento, porque está descifrando ahora, en este momento, que hay dos tipos de historia. En la historia de la humanidad hay dos tipos de grandes relatos con todas sus subdivisiones. Uno de esos relatos, habla Aristóteles de él, es justamente el relato de la destrucción de un individuo para generarnos compasión y que nosotros aprendamos en ese ejemplo. Esa es la tragedia, de eso se trata la tragedia griega y de eso se trata todos los relatos que hayan conocido ustedes que acaben mal, incluido Dancer in the Dark de Björk y Lars von Trier. Aborrezco a Lars von Trier, qué película tan extraordinaria, es entrañable actuación de Björk, es decir, siempre. Es ese tipo de relato tremendo del que quiere saber Sam, pero luego está ese otro tipo de relato acaba bien regresando a casa, como dice Sam, al que yo quisiera tener un relato así. Y él está diciendo sin saber, el suyo va a ser este tipo de relato, porque él va a llegar hasta Mordor y de regreso, y va a regresar a su casa como Bilbo. Y no solamente eso, hasta se va a quedar con la casa de Bilbo, pero eso posteriormente. Entonces, ¿cuál es ese otro relato? Si por un lado tenemos la destrucción de un individuo que además se lleva normalmente a cabo por algo que se llama la catástrofe, el súbito giro de acontecimientos inesperados que llevan a la destrucción del individuo. Edipo descubre que se casó con su madre, mató a su padre, saquen los ojos. Todo está a punto de terminar bien y todo ocurre muy. Y en reflejo, en espejo de esa catástrofe, de esa tragedia griega, ubica Tolkien y dice, bueno, están todos los otros grandes relatos de la humanidad, que son estos relatos de el viaje del héroe, que son los relatos de la esperanza, y que tienen en contra de la catástrofe, Tolkien dice, hay un término, no existe el término, yo lo creo en este momento, y se llama la eucatástrofe. Y la eucatástrofe es el giro de acontecimientos súbitos que llevan hacia un inesperado buen final. En este caso concreto, lo sabemos, el que pierda el anillo Frodo y se salve todo justo en el momento en el que estaba a punto de arruinarse todo, o el caso de 1861 de que pueda comenzar la derrota de los franceses para que nuestro país existiera, o como Tolkien, desde mayo de 1944, estaba a las puertas del inicio de la eucatástrofe de la derrota del nazismo, cuando un mes después inicie el contraataque de los aliados en el día D. Todo esto está ocurriendo en algo tan sencillo como este fragmento, pero todavía está ocurriendo lo más importante para nuestro bardo, que además está convirtiéndose en un crítico literario. En este instante, descubre que está dentro de una historia. Dice, me gustaría saber en qué clase de historia habremos caído. Y esta línea, esta frase, es el lugar donde ustedes tienen que poner la bisagra. Y de un lado está la bisagra que de esta línea va a dar al inicio de la novela con la fiesta de Bilbo. Y de aquí está la otra bisagra que termina con Sam regresando a casa. Este momento en donde en el corazón de la novela del Señor de los Anillos está el diálogo de Kiri Tungol, y en el diálogo de Kiri Tungol está este momento, y esta bisagra se abre a un recurso literario extrañísimo llamado metaliteratura, que es una reflexión de la literatura dentro de la literatura. ¿No? Es como en Matrix, estar dentro de la Matrix. O observen ustedes una película que me pareció fascinante y que creo que la crítica la trató muy mal, que es Matrix Resurrections, la 4, la última que salió, y que está haciendo una reflexión metaliteraria al interior de su propio relato. Pero es imposible seguir adelante sin identificar, así como platicamos de el soldado escritor que fue Tolkien y Cervantes, y de la ruptura de un género para crear una obra maestra como Tolkien,
y el Quijote. Es inevitable que en el corazón de la mitad del libro no miremos que pasa lo mismo en el Quijote de la Mancha. Terminamos el libro primero del Quijote de la Mancha y antes de comenzar el libro segundo, o sea, a la mitad, o sea, la misma bisagra, llega Sancho Panza con un libro y le dice, oiga, señor, mire. Y el libro que tiene el Quijote en las manos es El Quijote de la Mancha, tomo uno. Y dice el Quijote, "Ay, caray, ¿a poco?" Y lo empieza a ver y dice, pero ¿cómo es que sabían todas estas cosas que tú y yo pensábamos y decíamos? ¿Qué tipo de brujería es esta? Dice, "No, tiene una fama y es 1510 y uno dice, 1310, perdón, 1615 y uno dice, ¿de dónde salió el genio de haber generado un momento así? Y claro, está empujado porque un tal Avellaneda escribió un Quijote apócrifo que lo destruía y entonces Cervantes dice, ah, pues está el Quijote este. Y luego el de Avellaneda, entonces yo voy a ir en contra de el otro relato escrito, es decir, continúa el juego de metaliteratura. En el Quijote, justo a la mitad de la novela, como a la mitad de la novela del Señor de los Anillos, tenemos el arranque de esta metaliteratura. Y seguimos adelante. Y por fin comienza a participar Frodo en el diálogo. Todo lo anterior fue, estaba hablando de corrido, ¿eh? Lo dividí en tres pedazos, pero es un solo párrafo de corrido. Va Frodo. A mí también, dijo Frodo, pero no lo sé. Así son las historias de la vida real. Piensa en alguna de las que más te gustan. Tú puedes saber o adivinar qué clase de historia es. Si tendrá un final triste o un final feliz, pero los protagonistas no saben en absoluto nada. Y tú no querrías que lo supieran. Aquí notamos dos cosas interesantes. Primero, la incertidumbre puede ser la esperanza ciega. Es decir, gracias a que no sabemos el final de todos los caminos, podemos pensar, ya ni siquiera pensemos en nuestra vida entera, en el año laboral, o a veces cuando las cosas son muy extensas en la semana. Va a terminar la semana con una tragedia, una catástrofe. Tu tío, tu pariente, va a salir del hospital o ya lo vamos a ir a ver al camposanto. No sabemos. Estamos frente a un momento que se definirá en un relato de tragedia, un relato de catástrofe. No saberlo es un regalo. Gracias, dice Frodo. No saberlo es un relato. No lo sabemos, pero también Frodo es inmenso con este comentario de metaliteratura en el cual se adentra en el tema, hace un guiño total al lector que tiene el libro en las manos. Dice, tú, lector, puedes quizá adivinar este libro que tienes puede tener un buen o un mal final. Lo puedes intuir, si no lo sabes de cierto. Y aunque lo intuyas, los personajes no lo saben. Hoy lo sabemos perfectamente porque hasta películas tenemos. Pero una vez más, recuerden cuando en 1954, 11 de noviembre de 1954, salen las dos torres. Era una locura, como les decía, no se había escrito nada antes, se parecía a una especie de relato de aventuras y uno podía pensar que eso podía, que pudiera tener un buen final, pero nada estaba seguro. Gran parte del desdén y abandono a Frodo es por los públicos, es su incomodidad e inconformidad al estudio de Tolkien ante el heroísmo de lo caído. Pero ya pasaremos a eso. Nada más es la pinceladita de este arranque de Frodo. Y ante eso, escuchen lo que viene. No, señor, claro, ¿no? Esa, por supuesto. Dice, Beren, por ejemplo, nunca se imaginó que conseguiría el Silmaril de la corona de hierro en Tangorodrim. Y sin embargo lo consiguió. Y era en un lugar peor y un peligro más negro que este en que nos encontramos ahora. Atención, atención en este pequeño párrafo. Fíjense, se menciona a Beren, a Silmaril y a Tangorodrim.
tres nombres así al azar, que los está poniendo Tolkien a la mitad del libro sin dar mayor explicación. Tres puntos. Sin dar mayor explicación. Aquí se abren tres líneas de reflexión. Primera línea. Tolkien tenía toda la intención, esta es una intención metaliteraria, de que cuando saliera publicada El Señor de los Anillos, saliera publicado el Silmarillion. Él lo intentó. Él dijo, oye, mira, si vamos a tener el libro de la Guerra del Anillo, tengamos también el libro de la Guerra de las Joyas. Joya, anillo, guerra, guerra, días antiguos, no de modelos, ¿no? Novela total, baladas y crónicas, el estilo antiguo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa era su intención de autor. Si esa intención de autor se hubiera logrado, entonces el lector hubiera dicho, oh, Silmaril, Tangorodrim, Beren. Tomas el libro de junto y dices, oh, hasta en los apéndices, ¿no? Oh, hay allí una intención, pero no es la única intención de su grandeza como autor, su genialidad es todavía mayor a solamente esa esperanza autoral perfectamente comprensible. Y esto es, por una parte ya había mencionado a ver, en el libro uno en la Comunidad del Anillo, incluso eso lo pusieron en la película, ¿no? De pronto viene este pedazo de balada que Aragorn habla un pedacito de lo que se conoce como la balada de Leithian, la balada de la liberación, que es la balada de Beren y Lúthien, que tuvo muchas versiones y que justamente hasta hay un libro compilado de Christopher Tolkien al respecto de esta balada de la liberación y que agarra un fragmentito de eso Tolkien y lo pone en la Comunidad del Anillo, en el libro primero, con Aragorn en la ruta a Rivendell. Sí, claro, se había mencionado Beren, pero se había mencionado Beren hace 500.000 años. Entonces no es que necesariamente esa referencia estuviera pensando el que como autor la fuera a tener el público presente ahorita. Pero, pero, Tolkien o cualquier escritor hace lo que cualquier escritor menor se habría tropezado. Y cualquier escritor menor habría tenido la tentación de decir, no, hombre, si estoy mencionando a Beren y Lúthien, es la historia más personal que yo tengo, porque es la historia de mi mujer y mía, al grado de que la historia de Beren y Lúthien comienza con el amor de Edith y de Ronald, y que luego cuando mueren en las tumbas dice, de Tolkien dice Beren y en la de ella dice Edith, o sea, es la historia más personal de Tolkien en todos los sentidos, es su propia historia de amor. Se pudo haber frotado las manos y decir, no, pues ahí, no, voy a contar quién es Beren y Lúthien. Y hace poco me invitaron a dar a platicar un cuento a a una casa, hogar del DIF, con niñas y señoritas. Y yo dije, si les voy a contar una historia, les voy a contar eh, eh, una historia de amor, y si les voy a contar una historia de amor, les voy a contar la más grande que haya existido, que es esta, de Beren y Lúthien. Trata de echarle muchas ganas. Lo que yo quiero decir es que esa tentación, Tolkien se detiene por una razón muy concreta, que es el Concilio del Ron. Ustedes observan el Concilio del Ron, son 14 puntos que van pasando entre las cosas que se van platicando. En cualquier momento del Concilio del Ron, Tolkien pudo haber dicho, no, 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 te voy a decir el año, te voy a decir el nombre, te voy a decir la persona, te voy a decir el momento. Él conocía todo. Y el Concilio del Ron, en lugar de durar lo que duró, se hubiera extendido a lo que no saben. Y entonces Tolkien, sabiendo que había demasiado que explicar, se sacrificó para quitar todo y dejar la única avellana que necesitaba salvar, que era la función narrativa del Concilio del Ron. Tiene que explicarse la historia del anillo y lo hace de una manera tan sintética que primero es eficaz, si no, la gente se perdería allí o habría lectores que se quedaron fuera. Y lo hace al grado de tener que prescindir de todo, incluso de las descripciones. Lo único que sabemos no sabemos cómo es el salón.
No sabemos más detalle y todo lo demás, salvo que Frodo viene vestido de verde. Y si ahí en ese capítulo, donde prescinde de todo, Tolkien dice, hay un hombre de ojos grises que tiene un cuerno, o sea, describe a Boromir, es porque sabe que es importantísimo. Y ustedes saben por qué. Pero regreso. Él durante el concilio del Ron no da todos los detalles que pudo haber dado. Es lo mismo aquí. Sabe que es el gran relato de relatos. Pone su fe en que se conocerá en otro momento. Pone su fe en más bien jugar con un tercer recurso literario y es decir palabras que pueden resultar evocadoras y que esa sola mención se convierta en un despertar poético para las personas que lo están viendo. Piensen ustedes si se encontraron alguna vez el cuento de Borges que se llama Lon y Tuvar, sobre estas ciudades imaginarias. Y cómo mira uno el cuento de Borges diciendo, no he escuchado jamás esas palabras. ¿Qué hay detrás de esas palabras? Esa sensación bien es un recurso poético y es el recurso poético que dio origen a toda la Tierra Media. Porque Tolkien se encuentra en un libro antiguo, medieval, una frase que dice, gracia a Erendil, el más brillante ángel de la Tierra Media. Estaba en un libro medieval. Y él dijo, ¿quién carajos es Erendil y por qué es tan importante en la Tierra Media? Una sola palabra, sin contexto, una hermosa palabra, puede generar un impacto poético profundo. Eso es lo que escoge. De entre todas las demás posibilidades, dice, no, no, nada. No me voy a perder dentro de esa historia, no la contaré en ese momento, porque lo importante es que continúe este diálogo. Y aquí solo contaré con la potencia de esa narrativa. Y esto es todo lo que acabo de decir, corresponde a la metaliteratura del recurso que utiliza el autor para construir este momentito donde Sam menciona a Thangorodrim y a Beren y Lúthien y al Silmarillion. Pero ahora tienen que mirar ustedes lo que dentro de la literatura y la intraliteratura, lo que desde acá adentro está ocurriendo. Y es que nosotros estamos cayendo en cuenta que Sam conoce el Silmarillion. Ya teníamos atisbos, porque si fue capaz de recitar un relato de Gil-galad ahí en rumbo a Monsul, eh, recita Gil-galad, pues claramente conocía entonces lo que ocurrió en la Segunda Edad y la muerte de Gil-galad con Sauron. Tenía esos conocimientos y entonces, si él está hablando tan al aire, dice, pues Beren, pues Tangorodrim, pues esto es porque conoce perfectamente el Silmarillion. Y si conoce el Silmarillion, reconoce además la esperanza y el amor y la esperanza profundamente integrada en este relato tan poderoso que tiene la balada de Leitan. Y entonces Tolkien prescinde como autor de contar su gran relato personal, pero no prescinde del hecho de que su personaje, como él mismo, de que Sam Gamgee, como Tolkien, conocen ese relato de amor y de esperanza que los ha trastornado y los ha transformado. Y ojo, pese a estar en la ruta a Mordor, Sam, sin ninguna dificultad, admite que Beren y Lúthien estuvieron en un aprieto muy superior al que estuvieron ellos, que es un relato mucho más grande y mucho más épico y mucho más profundo que el suyo mismo. Pero aquí además se abre una puerta extraordinaria en el momento en el que Sam establece esta comparativa. Dice, y ellos estuvieron en un relato que no, que supera con mucho el de nosotros. 3 puntos. Bueno, pues resulta que las similitudes del relato de la balada de Leidan, Beren y Lúthien, con el libro rojo, pues el Señor de los Anillos, son sorprendentes y apabullantes. Uno,
Están en una misión desesperada, un par de personas yendo a un reino oscuro gobernado por un poder del mundo. En la antigüedad fue Morgoth en Tangorodrim, ahora es Sauron en Mordor. En ambos casos, son dos personas las que están yendo para allá y tienen una misión muy concreta y un lazo personal muy singular. Por un lado tenemos a la princesa élfica con el bandido de los días antiguos y por otro lado tenemos a estas dos personitas de un pequeño país bucólico y que además ya sabemos corresponden al amo y al sirviente del siglo XIX. Tres, ambas parejas son ayudados, reciben una ayuda élfica de la gente de la casa de Finarfin para completar su misión. Finrod se va a enfrentar con las manos a un licántropo para salvar a Beren y del otro lado, la hermana de Finrod, Galadriel, se va a convertir en la gran protectora reina de las hadas de este par de hobbits. Dos hermanos, mismo relato. Eh, Luego, durante su viaje, reciben la ayuda sobrenatural de una criatura, una entidad que pertenece al linaje de los Valar, que pertenece al linaje de los dioses. En el caso de Beren y Lúthien, es Juan, el perro de los perros de Oromé, y además que se llame Juan es maravilloso, porque así se pronuncia en inglés, y aquí es Juanito, Johnny, ¿no? Como Arturito. Y por el lado de Sam y Frodo, ellos recibieron la ayuda de un tipo llamado Olorín, mejor conocido como Gandalf, mandado por Parda y por Manwë. Los dos son gente menores de los Valar, justo al relato. Luego, en el momento cumbre de la apoteosis de la aventura de ambos, uno de los compañeros cae dormido y el otro hace uso del arte para prevalecer. En el caso de Beren y Lúthien, Beren transformado en un licántropo queda dormido en el gran salón de Morgoth y se pone a bailar. Se queda nada más despierta Lúthien y Lúthien se pone a bailar y gracias a su danza utiliza con esa danza el manto hecho con sus cabellos y duerme a Morgoth. Y por el otro lado, vamos nosotros a tener a Frodo, inconsciente por el veneno de ella, la araña, y Sam, que es el que va a luchar para seguir adelante, y luego que Frodo termine capturado en la torre de Gorgor, es en la desesperación, Sam se va a poner a cantar en élfico, y esa canción élfica la va a escuchar Frodo y por eso lo va a rescatar. Está transformando la realidad y los está salvando. Y a ambos están logrando la misión. Luego, en ambos relatos hay una daga con una importancia capital. En el caso de este lado, Beren tiene a Angrist forjada en Nogoroth y con Angrist arranca uno de los Silmarils. No se podría sin eso. Y del otro lado tenemos a Aguijón forjada en Gondolin, con la cual van a poder pasar a través del antro de Yalaraña y de la misma Yalaraña y no podrían haber seguido adelante sin esa daga. Luego, ambos protagonistas, en el momento cumbre de la narración, portando el objeto mágico, van a ser mordidos y les van a arrancar una parte de su extremidad derecha por una criatura oscura demente bajo la influencia del Señor Oscuro. Con Beren y Lúthien se enfrentan con el lobo Karkaroth y Beren le extiende el Silmaril para echarlo hacia atrás. Karkaroth le muerde y le arranca la muñeca y así le dice luego a Thingol, ya puedo reclamar a tu hija como esposa porque mi mano está sosteniendo el Silmaril en este momento. Allá. Y de este lado, la mordida es la de Gollum. Y en la mordida de Gollum que le quita justamente el anillo de poder. Y tanto el Silmaril como el anillo de poder son arrebatados de estos dos héroes que se quedan mutilados de su extremidad derecha. Luego,
Hacia la parte final de la narración, el héroe de alguna manera cae y se queda envuelto en una especie como de media muerte, en donde los poderes del oeste se ven involucrados. Saben ustedes, muere Beren y dice Lúthien, ah, no, no me hacen esto, ¿no? Y entonces va y le canta a los Valar, y cantándole a los Valar los convence y lo mandan de regreso. ¿Ok? En el caso de Frodo, él queda finalmente lastimado por todas sus heridas y Arwen le dice, mira, tienes este regalo para que tengas esta otra vida hacia allá. Y cuando Beren y Lúthien mueren, mueren y se van hacia la muerte humana desconocida. Y cuando Frodo se va para encontrar su fin, se va hacia la muerte élfica desconocida. Asombrosos los paralelismos de esos dos relatos. Volvemos a las palabras de Sam. Esta es la razón por la que nos esperamos a la tercera sesión para hablar del diálogo. Sigue diciendo Sam. Pero esa es una larga historia, naturalmente, y está más allá de la tristeza. Y el Silmaril siguió su camino y llegó a Erendil. Cáspita, señor, nunca lo había pensado hasta ahora. Tenemos Usted tiene un poco de la luz del Silmaril en ese cristal de estrella que le regaló la dama. Cáspita, pensar, pensar que estamos todavía en la misma historia. Las grandes historias no se terminan nunca. Nota a pie de página esta imprecación de cáspita. Aparece en la traducción, no está en el inglés, pero en inglés no lo necesita porque está en otro formulado de otro modo, pero está interesantísimo, que viene muy al lugar puesto de ese modo. Y entonces, Sam ya sabe que está dentro de una historia, ya sabe que hay un comparativo entre la historia en la que él se encuentra de la Guerra del Anillo y la balada de Leithian, y de pronto une los dos puntos que yo acabo de unir por ustedes en los 8 puntos extendidos atrás, de que se trata de la misma historia. Y de esta misma historia observen dos cosas. Primero, las primeras palabras que dice, esta historia está más naturalmente más allá de toda la tristeza. Es decir, él sabe y menciona, y si Tolkien mismo no contó de Beren y Lúthien, él sabe que ese destino final tan hermoso y tan nostálgico de los amantes que se vuelven a encontrar muerto uno y luego se irán para desaparecer por siempre después de vivir en Tol Galen, pues está más allá de la tristeza porque es de una belleza y de un final feliz, notablemente lleno de melancolía y nostalgia, como exactamente es el final en los puertos grises, en El Señor de los Anillos, donde dijimos, ¡eh! Se derrotó el Señor Oscuro, vencimos. ¿Por qué estoy llorando? Está repleto justamente de esta nostalgia y de esta melancolía, por una parte. Y luego por otra, Sam está percibiendo cómo atraviesa todo el eje de la obra completa de Tolkien esta espiral poética que se repite sin cesar. Hay una llama imperecedera con la cual Ilúvatar Leru crea el mundo. Esa llama imperecedera surgirán los árboles de la luz. De la luz de esos árboles se construirán los Silmarils. De uno de esos Silmarils se irá al cielo para convertirse en la estrella de la tarde. Esa estrella de la tarde se reflejará en un estanque en el espejo de Galadriel. Del espejo de Galadriel se tomará un poco de agua y esa agua es la que trae en el vial Sam y Frodo. Es decir, esta espiral que va del mito, desde la fundación de las fuerzas de la naturaleza, con la llama imperecedera y con el árbol y con la estrella de la tarde, eso es un mito, te cuentan los orígenes de las cosas de una manera poética y con imaginación y ficción,
y luego este mito se empieza a convertir en leyenda. Y esta leyenda ya nos lleva a esta dama legendaria con sus poderes mágicos, con el pozo, y la leyenda se convierte en historia. Esa dama de poder ya se convierte en un sujeto de la historia real y se convierte luego en poesía cuando es un guiño de algo tan sutil como una botella con agua, lo que al abrazarla Frodo le permitió derrotar con su voluntad al rey brujo. Y entonces, noten aquí la finura, por una parte, en términos metaliterarios, Tolkien le está diciendo al lector, y no se te olvide, que si unas páginas atrás Frodo derrotó al rey brujo al agarrar este frasquito, pues no nada más el frasquito mágico que le dieron hace 15 minutos, sino que tiene la luz de Elendil. Y al mismo tiempo el autor, con mucha maña literaria, le está diciendo al lector, y recuérdalo muy bien, que luego viene el antro de ella la araña, y si va a perforar la oscuridad, y si va a dañar a ella la araña, es porque estamos hablando de esta luz, esta espiral que va del mito a la leyenda, a la historia y a la poesía, y donde en esa espiral Sam descubre que se encuentra justo ensamblado en esta misma historia. Dijo, y es que las historias no terminan nunca. Y dice ahora Frodo, no, nunca terminan como historias, pero los protagonistas llegan a ellas y se van cuando han cumplido su parte. También la nuestra terminará tarde o quizá temprano. ¿No somos nosotros también parte de las grandes historias familiares a las que pertenecemos? Por una parte, visto desde un punto de vista, y por otro, dice, y no sabemos si esto terminará tarde o temprano. Y él está en este momento comenzando a prever lo que en las otras líneas también viene, y es que su parte en el relato está a punto de pisar un hoyo del que no va a salir hasta el final de la historia. Son de los últimos momentos de un Frodo que no va a volver, nada más le demos unas cuantas páginas adelante. Continúa Sam y dice, y entonces podremos descansar y dormir un poco, dijo Sam. Soltó una risa áspera. A eso me refiero nada más, señor Frodo. Y dormir simple y sencillamente y a despertarse en el trabajo matutino en el jardín. Debemos no esperar otra cosa por el momento. Los planes grandes e importantes no son para los de mi especie. Es una declaración hobbítica total. Y continúa. Me pregunto, sin embargo, si algún día apareceremos en las leyendas y las canciones. Estamos envueltos en una, por supuesto, pero quiero decir, si la pondrán en palabras para contarlas junto al fuego, para leerlas en un libraco con letras rojas y negras, muchos años después. Miren otra vez la metaliteratura y la intra. Muchos años después. ¿Sí? Claro que sí, pasará así. A 57 idiomas traducido, más de 150 millones de libros vendidos, y 70 años más tarde estamos todavía preguntándonos. ¿Y saben qué? Hay muchas ediciones de lujo que ustedes y nosotros podemos tener, y es el equivalente a ese librote grande, rojo y negro, para leerse. Sí, la respuesta es sí, metaliterariamente, pero también intraliterariamente, porque cuando él dice, y me pregunto si alguien pondrá en palabras esto, bueno, alguien lo puso en palabras, y fue él mismo, exactamente él mismo va a poner esto en palabras. Y además de su familia estará que su hija, su amada hija Eleanor, va a llevar el libro rojo a la corte del rey Eldarion, que va a decir Eldarion, no, por favor, hágame una edición bonita, rojo con negro, y Finnegan es el que lo va a editar, pero tenemos un ángulo más, y es que hay un apócrifo, hay un final que Tolkien desechó, dijo, no, ya basta,
¿no? Y que está en la historia de la Tierra Media y que consiste en que está Sam leyéndole a sus hijos menores con Elanor la historia del Señor de los Anillos con un enorme libro rojo y negro. Y resulta que hay una intriga, y así como hubo una intriga en los primeros capítulos del libro para decirle a Gandalf lo que estaba pasando, aquí hay una intriga porque no le quieren decir a Sam que vienen los reyes, Aragorn y Arwen, y que van a llegar al puente Brandivino, y pues ya se desenmascara la misión y ya la intriga, ya se enteran de todo, y cuando ya los niños se van, Sam y Rosie están en el umbral de la puerta, y dice Rosy, yo ese día, el 25 de marzo, de pronto me puse alegre y no supe por qué y y me puse a cantar, aunque andaban por ahí los bandidos de Sarquino. O sea, en el momento en el que cayó Saurón. Siempre yo, a partir de ese momento, supe que venías de regreso. Le dice ella y se mete. Sam se quedó un momento mirando la noche. Y cuando se da vuelta para entrar de regreso, escucha el mar desde su puerta. Es un final apócrifo. Bueno, no apócrifo, porque sí lo escribieron. Un final posterior, dijo Tolkien, no ya, tengo que pararme en algún lado. Y lo quitó y regresa y dice, I'm back, y le pone la Eleanor. No, perfección. Lo que quiero decir es que lo estaba esperando. Al final del camino, el librote negro con rojo que nosotros sabemos está allí. Y la gente dirá, oigamos la historia de Frodo y el anillo, continúa Sam. Y dirán, sí, es una de mis historias favoritas. Frodo era muy valiente. ¿No es cierto, papá? Hijo mío, el más famoso de los hobbits. Y no es poco decir. Una vez más, dividimos lo extraordinario que está pasando ahorita entre la metaliteratura y la intraliteratura. Sam mismo está diciendo que el más famoso de todos los hobbits es Frodo. ¿Pero por qué? ¿Por qué la más media a la hora de hablar de heroísmo? No le vamos a regatear nada a Sam, por supuesto estamos dedicando esto y mucho más, y el amor ya he dicho que es mi personaje preferido junto a Galadriel, pero ¿por qué la más media le regatea a Frodo su heroísmo? Que hasta hay memes que dicen, no, pues ¿cuál? Pues nada más lo llevaron. Cuando, claro, también hay una explicación técnica, quizá incluso psicológica a ese respecto. El heroísmo de Sam es un heroísmo fácil de ubicar y de identificar. Como decíamos al principio, es el heroísmo del que sigue adelante. Es un heroísmo lleno de lealtad. Es un heroísmo de tratar de tener el mejor humor posible y en el momento de las dificultades, el coraje, literalmente enojado, porque se encabrona y por estar encabronado es que le salen las madrazos, para poder salir adelante. En ese sentido es muy fácil de ubicar y de disfrutar el heroísmo de Sam. Es incómodo el heroísmo de Frodo. El heroísmo de Frodo consiste en su caída y en su destrucción. El heroísmo de Frodo consiste en que a partir de este instante va a perder toda agencia y vamos a verlo eh, después de que lo muerda ella la araña. No va a poder volver a meter las manos para nada. Termina caído, lo agarran, es un trapo, se lo llevan, es prisionero, de ahí lo sacan, ya no puede con el peso del anillo, lo arrastran, lo cargan arriba a las grietas del destino y en las grietas del destino dice, soy el señor de los anillos y derrotado se pone el anillo y se lo muerde Gollum. Después de este diálogo va a perder toda agencia, entre comillas, épica, aparentemente, aparentemente porque lo que está ocurriendo es que Tolkien está haciendo una profunda reflexión sobre lo que puede ser el heroísmo profundo para la caída de la humanidad. Y no me refiero a la caída de alguien que comete alguna cosa tremenda y se acerca a la redención. No, me refiero al hecho de que todos nosotros como seres humanos llegará un momento en donde empezaremos a perder nuestra agencia donde ya sea en un hospital, ya sea en una casa de ancianos, ya sea incapaz de levantarnos o de ir al baño por nosotros mismos o de comer por nosotros mismos, es el destino del ser humano perder toda agencia.
Y ante toda esa urgencia, lo que nos espera es, en la mejor de las circunstancias, si está inevitable la derrota de la vida ante la muerte misma, entonces justamente la épica es llegar hasta allá con la mayor de las compasiones posibles, porque Frodo cae y logra su objetivo, llevó el anillo hasta allá. Y lo dice en un fragmento, Tolkien, molesto de que no se le reconoce esto a Frodo. No se le reconoce que justamente esa caída es la realidad que nos acontece a todos, y no me refiero nada más a la vejez, sino a todos los grandes retos que nos van a avasallar. ¿Cuántos retos en la vida podemos realmente resolver? Bueno, de eso se trata justamente el rezo de San Francisco. No, dame el valor para resolver lo que puedo resolver y dame paciencia para asumir lo que no puedo cambiar de ningún otro modo. Y aquí Tolkien con Frodo hace todavía otro giro hacia la tragedia. Ya habíamos dicho hace rato que en la tragedia está la ibris, que lleva a la destrucción del individuo. Y Tolkien exploró la caída de la humanidad con un personaje y con una ibris, y fue Turin Turambar. Turin Turambar, a partir de la ira y del orgullo, es sí una tragedia griega, y es esa ira y ese orgullo la caída de Turin Turambar. Pero Tolkien dice, frente a ese reflejo de la tragedia griega voy a poner el otro reflejo, porque hay otra tradición cultural ancestral donde hay una caída que está repleta de compasión. Por supuesto que es la tradición de la tradición del Nazareno, del hombre con ojos de unicornio, del Cristo. Lo sabía perfectamente. Tolkien es una historia trágica, pero en esa caída está repleta de compasión. Y esa compasión viene en esta incómodo heroísmo del más importante de todos los hobbits. Esto precisamente tocante, como decía en este fragmentito, tocante a lo importante de lo que metaliteraria está ocurriendo. Pero una vez más, lo que está ocurriendo intraliterariamente es impresionante, porque en este momento Sam el Bardo está pasando de haber creado, ya sabemos, primero el canto del troll, que era ahí medio bobalicón, y luego esa égida a Gandalf que busca la exaltación. Y de pronto, Sam, habiendo descubrido que está dentro de una historia, se sentía un acto de creatividad artística, escritoril, asombrosa, y es crea personajes. Inventa a dos personajes, un papá hobbit y un niño hobbit. Es decir, él, que se descubre dentro de una historia, crea personajes dentro de esta historia, que es el papá de Hobbit y este niño Hobbit que se están hablando, que obviamente parece un diálogo pues muy común hallado en otras partes, pero que en términos temáticos, estructurales, es un portento asombroso. Y seguimos adelante. Recuerden que dijo, sí, hijo, es el más famoso de los hobbits, y no es poco decir. Y dice Frodo, es demasiado, es decir, demasiado, respondió Frodo. Es decir, demasiado, respondió Frodo y se echó a reír, una risa larga y clara que le nacía del corazón. Nunca, desde que Saurón ocupara la Tierra Media, se había escuchado en aquellos parajes un sonido tan puro. Y es que Frodo, una vez más, meta, Frodo está disfrutando del fenómeno literario. Si Sam es un bardo, es un artista, es un escritor dentro de la fruición artística, Frodo, que conoce perfectamente la tradición élfica, es un académico que está disfrutando del fenómeno de estar en este club literario hablando de literatura. Y hablando de literatura, justamente viene a ocurrir una cosa extraordinaria. Es que, por un lado, nos dice el autor, esta risa, la risa de Frodo, en miles de años en la tierra de Mordor no había existido esa risa. Esa risa proveniente del arte, proveniente de
de un momento cultural, de un momento estético. Está llevando una luz a una tierra que no tuvo ninguna. Y esto además precede a que más adelante cuando se enfrente ella a la araña, dice el autor, ni Turing ni Beren hubieran podido ponerle la madriza que le puso ella a la araña que Sam con Aguijón. Pero ustedes tienen que también que recordar que en este momento de la gran risotada que tiene Frodo, es el espejo de la risotada que ya tuvo frente a las puertas negras cuando Frodo no sabía qué hacer y Sam salió con otro elemento narrativo, otro elemento bárdico, otro elemento estético, cultural, artístico, que fue el poema del olifante. Y sale con el poema del olifante. Oye, no hay un olifante, dice a Gollum, y dice, no, yo no quiero que exista eso. Lo recita y Frodo suelta una gran carcajada. En gran medida este relato ha sido de la carcajada de la Puerta Negra, la carcajada de la escalera de Kiri Tungol. Se ha construido este último momento épico y heroico de este Frodo, todavía entero dentro de su, vamos a decirlo así, de su froidad. Y si ustedes se lo imaginan, si alguien les dice en términos técnicos de juegos como Calabozos y Dragones, donde los personajes inspirados en Tolkien tienen características arquetípicas, oye, si hubiera un bardo halfling, un bardo hobbit, ¿cómo sería? Pues sería como comicón, como cómico, tontón, medio ridículo, ¿no? Como ha aparecido hasta este momento Sammy suelta, por eso la enorme carcajada Frodo. Y le responde de una manera hermosa. Continúa el autor. Sam tuvo de pronto la impresión de que todas las piedras escuchaban y que las rocas altas se inclinaban hacia ellos. Pero Frodo no hizo eso. Volvió a reírse. Ay, Sam, si supieras, dijo, de algún modo oírte me hace sentir tan contento como si la historia ya estuviese escrita. Pero te has olvidado de uno de los personajes principales, Samwise, el intrépido. Quiero oír más cosas de Sam. ¿Por qué no ponen más cosas ponen más de las cosas que decía en el cuento? Eso es lo que me gusta. Me hace reír. Y sin Sam, Frodo no habría llegado a la mitad del camino, ¿verdad, papá? Dice Frodo. Primero, la traducción dice intrépido. En inglés es más impactante. Dice stout heart. Corazón stout que podríamos definir de tres modos. Podría ser corazón valiente, literal, pero también es más como resistente, tenaz, tosudo. Sería como el corazón tosudo, resistente, tenaz, valiente. Angie, ¿cuál sería tu traducción de stout? Que hay un tipo de hobbit que se llaman así, stout. El asunto es que este corazón valiente, corazón tosudo, que no está en la traducción y que sí encontramos en inglés, Stoutheart. ¿Por qué nadie en la más media, cuando hablan de Sam, no le ponen el epíteto que su amado maestro le puso en uno de los momentos más importantes de su relación? Uno es Frodo Nueve Dedos. ¿Por qué no se recuerda a Samwise Stoutheart si le está regalando ese epíteto tan hermoso? Sam, corazón valiente. A mí me queda corazón tenaz porque además me lleva a lo más necesario que es el heroísmo del simple, que es seguir adelante, ¿no? Entonces, eh, cuéntame más de Sam, corazón tenaz. Eso en primera instancia, pero luego en segunda instancia, noten ustedes cómo Frodo está entrando al juego literario y los personajes que acababa de crear Sam. Frodo entra en la metaliteratura y toma a los dos personajes y ya está él poniendo a hablar a el personaje Hobbit niño que acaba de crear Sam hace un momento. Es decir, en esta metaliteratura donde han construido los personajes, los dos están construyendo una sola historia, eh, como van a ser en la escritura del Señor de los Anillos. Sabemos que va a estar escrito, que Frodo va a escribir mucho y que Sam va a escribir mucho, entonces ya están
participando en este club literario de creación, casi jugando rol, que también es interactivo, construyendo la historia entre los dos, justamente previendo la construcción estética de la obra maestra que se sabe, se atribuye a sus manos para contarla después. Otra posibilidad también es pensar que en gran medida todo este detalle que tienen los capítulos de Minmu y la Ahorro Druin podrían ser un regalo de amor de parte de Frodo, decir, mira, todo lo que te agradezco, voy a poner en esta narrativa lo que en ningún momento estuvo. Yo me decanto más a la perspectiva misma de Sam platicándolo, pero en cualquiera de los casos también Frodo en este momento está atinando a decir algo que solo el futuro y la más media le va a dar la razón. Y no habrá, no se dirá más y no sabremos más de Sam Stoutheart. Claro que sí, por supuesto que sí, porque estamos justamente a punto de entrar en lo que será el antro de Yalaraña y las decisiones de Maese Sagas, que es la parte más alta épica correspondiente a Frodo. Y le responde Sam, vamos, señor Frodo, dijo Sam, no se burle usted, yo hablaba en serio. Yo también, dijo Frodo, y si yo sigo hablando en serio. Estamos yendo demasiado a prisa. Tú y yo, Sam, nos encontramos todavía atascados en los peores pasajes de la historia. Y es demasiado probable que algunos digan al llegar a este punto, cierra el libro, papá. No tenemos ganas de seguir leyendo. Una vez más, miremos las dos cosas. Sam, en su crecimiento como escritor, como bardo, no ha terminado de dilucidar, de unir la comicidad rural cómica de su canción del troll con la grandiosidad épica de lo que él le atribuye a la balada de Leithan y por tanto a la balada de Gilgalad. Él ya enunció las dos, ya declamó la canción del tonto Tom y ya declamó a Gilgalad. Como no concibe todavía que puedan estar juntos, hasta tiene este momento de, oiga, señor Frodo, no se burle de mí. Y Frodo es un académico, Frodo es un estudioso, y Frodo sabe que lo cómico y lo grande no solamente no se separan, sino que esa, lo hemos comentado en muchos otros momentos y lo han comentado otros autores, esa es la esencia del estilo de Tolkien por sobre todas las cosas, es esa, la fusión de lo cotidiano y lo cómico con lo profundo y lo dramático, en palabras exactas de Tolkien. Lo noble sin lo mundano es ridículo. Y lo mundano sin lo noble es vulgar. Habíamos mencionado en otros momentos que Toy Shippey dice en el momento en el que Frodo saca el contrato, no, Bilbo saca el contrato, le dice, no, pues aquí los enanos me prometieron una terceava parte, y así que con esto negocian la piedra del arca, y Bardo y Tranduril dicen, ¿qué óvole? Bardo y Tranduril viniendo de alta épica y el contrato viniendo de una mundanidad de nuestra vida cotidiana, y dice Tom Shippey, es ese cruce de lo noble y lo mundano. Y una vez más, esa es la fórmula estilística extraordinaria de Cervantes. Obviamente el idealismo y el alto lenguaje del Quijote junto a la munidad de Sancho. Bueno, Sam no se ha percatado de que las dos cosas se ensamblan en su crecimiento como bardo. Se lo está poniendo en las manos Frodo y le está enseñando. Sí, claro que van juntas. Y ahí mientras se lo está enseñando, le está diciendo al lector, le está dando el autor y Frodo un guiño de que ha llegado a su fin la participación épica activa de Frodo y como les decíamos, está a punto de perder agencia en su tragedia de compasión. Por eso es como santo, a eso me refería. Y dice, cierra el libro, papá, no tenemos ganas de seguir leyendo. Está a punto de comenzar el peor momento de la novela en general y la suya. ¿No? Cierra el libro porque, aguas lector, a partir de este momento ya son puras malas noticias y termina el tomo 2, se cierran las puertas, se estampa Sam y dice, Frodo vía para prisionero del enemigo. De aquí ya es pura pendiente abajo.
Y luego responde Sam. Quizá, dijo Sam, pero no es eso lo que yo diría. Las cosas hechas y terminadas y transformadas en grandes historias son diferentes, porque estas historias transformadas son diferentes por la esperanza. Y él sabe que son diferentes refiriéndose a la balada de Nathan en la medida en la que la historia de Beren y Lúthien es diferente porque está repleta de amor y está repleta de esperanza. Y entonces piensa que le está diciendo como posible consuelo a Frodo y consuelo a sí mismo. Quizá está repleta de esperanza y quizá esos relatos eh, justamente son lo que lo han transformado en lo que es a Sam. Sam se ha mantenido hasta este momento y se mantendrá hasta el final. Su parte más élfica ha sido la fe total a los relatos, a lo élfico y lo élfico en los relatos. Entonces, este momento donde él está diciendo, eso no lo diría yo, las cosas hechas y terminadas, transformadas en grandes historias son diferentes. Él está una vez más, por fe a lo élfico, por fe a los relatos, confiando en que el relato de esperanza pueda cambiar todas las cosas. Y eso es por una parte lo que lo hace más élfico, pero también nos preguntamos, ¿no habrá sido también la más profunda intención de Old Tolkien en 1915, tendido en cama, comenzando a figurar la historia de Erendil y la Tierra Media y hasta el final de sus días, la esperanza de que un relato, su libro, El Señor de los Anillos, lleno de esperanza y amor, pudiera servir para algo y transformar en algo a alguien o al mundo? Vamos cerrando. Sigue Sam. Si hasta Gollum podría ser bueno en una historia, mejor que ahora a nuestro lado, al menos. Fíjense, Bilbo detuvo la mano y no mató a Gollum. Luego Frodo dijo, ay, ¿cómo no me di cuenta? Y lo hubieran matado. Y dice Gandalf, la gran frase. ¿Puedes devolver la vida a los muertos? No, entonces no te apresures a darle la muerte a los vivos. No, sí es cierto. Es decir, Bilbo, Frodo y Gandalf comprendieron que Gollum tenía que seguir vivo por la compasión. Y en este momento, Sam cae en esa conclusión de algún modo, pero no por vía de la sabiduría, sino por vía de la sensibilidad estética, por vía de la armonía narrativa, por vía de la estructura de una novela. Dice, oye, pero si estas historias funcionan así, entonces por equivalencia, por ensamblar el cuento, por comprender el cuento, el bardo dice, hasta Gollum podría ser bueno en una historia, ¿no? Si se puede de un lado, se puede del otro. Mejor que ahora a nuestro lado, al menos. Y Gol por todos los lados, porque ustedes saben perfectamente que va a ser Gollum el que va a salvar toda la Tierra Media, el más caído de todos, con esa mordida y esa destrucción del anillo. El adicto, el que solo quería usar el anillo, el anillo del poder lo habría usado para comer 3 veces al día. Ese es el que va a salvar la Tierra Media y lo está incluyendo de manera estética, poética, Sam en ello. Y se concluye. Y a él también le gustaba escuchar las historias en otros días, por lo que nos ha dicho. Me gustaría saber si se considera el héroe o el villano. Gollum, llamó. ¿Te gustaría ser el héroe? Bueno, ¿dónde se ha metido otra vez? Sí, hasta Gollum gustaba de las historias y entonces en el diálogo de la literatura, de la más importante narrativa de todo El Señor de los Anillos, el mismo diálogo nos da la puerta de entrada a la siguiente secuencia importantísima, que es la pérdida de la redención. Y ya el diálogo comienza con, oh, ¿por qué no está aquí Gollum? Fin de la tercera parte de Irit Mongol.
Muchísimas Disculpen, gracias, Gerardo. No, perdón, te interrumpí. discúlpenme que sé que me colgué, pero pues pues ya, No, no, ya no, pasó. no, está muy bien. Siempre son pláticas muy, muy extensas, pero también con muchísima, muchísima reflexión. Y creo que, por ejemplo, en el tema de la metaliteratura, pues nos podemos ir, nos podemos ir, nos podemos ir y no termina, pero muchísimas gracias. Y quiero ver si hay algunos comentarios. Bueno, solamente Luis Manuel nos dijo que fue un gran análisis de tu parte. Gracias. Aquí me dio mucha risa de este comentario de que la metaliteratura es como la torta de tamal, masa envolviendo a masa. Gracias. Gracias. Sí, y además el tamal ya es como a telas, ¿no? Perdón, pues como no telas, sino como las lembas, ¿no? Ya es lembas, ya son como las lembas. Ah, gracias, muchas gracias. Qué hermoso. Además, llevo yo pues años reflexionando, no es mérito, llevo 36 años pensando en Tolkien, entonces es lo mínimo que un lector de tantos años, pues ya que nos diga algo, lo que sea, ¿no? Y pues este tema me ha llevado muchos años de reflexión y traté de resumirlo. Son estas 8 hojas y luego estas 8 hojas las resumí para ustedes en esta hoja chiquita. eh, y aún así tuve que partir en cuatro el capítulo, pero que la metaliteratura sea la torta de tamal, es lo más importante que se ha dicho el día de hoy. Es con lo que nos vamos todas, todos a casa. Tengo una duda, Escribiéndolo en este Medardo. instante. Porque me puse a investigarlo, pero pues Wikipedia rápido mientras ibas diciendo, ¿verdad? Cuando están hablando acerca de este texto, que por cierto ahí también tú entras en el que se va a contar, que se va a reflexionar y que también ahí Medardo está reflexionando acerca del texto, del texto, la torta de tamal envuelta de una telera que está dentro de una masa que tiene salsa, bueno, lo que sea. Bueno, estaba viendo que Tolkien tuvo el contrato, o le hicieron como su contrato por las 3 obras, ¿no? Entonces, y su primer publicación de El Señor de los Anillos, pues la letra es negra, con el dibujito, con cosas rojas. Y las dos torres ya son las letras rojas, con los dibujitos negros. Para cuando lo escribió, ¿tú crees que ya tenía como la idea editorial de cómo iban a ser sus portadas? ¿O existe alguna, Mira, yo este... creo que una vez más es algo parecido a lo que él esperaba que fuera el Silmarillion, ¿no? Dijo, ojalá y se haya publicado el Silmarillion. Recuerden ustedes que su primera idea es que fuera un solo libro, ¿no? El libro El Señor de los Anillos, luego se lo partieron en tres y dijo, no, pero supo adaptarse para ir haciendo cada vez más grande la obra en el sentido de grandeza literaria, pese a esos obstáculos. Entonces, yo creo que la primera oportunidad dijo, sí, por supuesto, oye, ¿qué? Rojo, negro. Por supuesto que la primera oportunidad andaba él diciendo, porque además muchas de las ediciones conmemorativas similares a las portadas como las que además hay unas portadas que él dibujó, tan bonitas, sencillas, llevan esa posibilidad. Entonces, sí, yo creo que por supuesto estaba pensando en ese guiño y dejó la posibilidad para que ocurriera, y si no, pues ya que ocurriera de otro modo, igual que como lo del Silmarillion. Igual, Medardo, nos mencionabas que llevas muchísimos años analizando la obra. ¿Dirías que es la obra que ha marcado tu vida? Evidentemente le he dedicado mi vida a su obra y todo lo que soy se lo debo al Señor de los Anillos y todo a lo que me dedico y lo que emprendo y lo que quisiera está atravesado todos los días por el Señor de los Anillos. Y en segunda instancia, el Quijote de la Mancha. O sea, tampoco es casual que lo tenga tan presente porque el Quijote de la Mancha es el otro gran pilar de mi formación, pero aún así el tamaño, la influencia, la potencia, la presencia de mi existencia, mis pensamientos, mis ideas, la forma como me muevo en el mundo, la forma como visto, la forma como me levanto, la forma como pienso, y ante un obstáculo justo hoy en la mañana dije, híjole, es que ante este problema, Sam Stothard, ¿no? Seguir adelante. Y cuando tengo un gran problema digo, híjole, ¿qué haría Sam Gamgee? Porque sé que no voy a tener la sabiduría de Frodo, no voy a estar a esa altura, digo, pero voy a, ¿qué haría Sam Gamgee en un problema como este? Regándola y pateando el vaso
igual que Sam Gamgee, como lo demostraremos en la siguiente sesión. Entonces, sí, por supuesto, por favor. No, claro, te lo preguntaba justo para que nos contaras y también porque aprovecho el espacio. Vamos a tener una actividad en The Anglo Library el siguiente sábado en donde justamente queremos discutir aquellas obras que han cambiado nuestra vida, que han generado un impacto en la vida de cada uno de nosotras, de nosotros, nosotres. Entonces, quería saber, Medardo, que si era el libro que había cambiado tu vida y ya veo que sí, y solamente quiero invitar a las otras personas que están viendo, que están escuchando, que nos acompañen y vengan a compartir esas reflexiones, todas esas obras que los han cambiado y después de eso tenemos una actividad en donde van a poder plasmar ese sentimiento, esas ideas, todo eso que les evoca ese libro en un póster. Entonces, los Ah, qué esperamos, hermosa las actividad. esperamos el siguiente sábado a las 12:30 del día en The Anglo Library. Solo quería hacer esa pequeña pausa comercial. Ahora No, solo y por en eso yo esa, creía que El Señor de los Anillos, si estuviera plasmado por Medardo, tendría que ser en rojo y negro. No sé, con todo y que es un eh, libro del todo Tierra Media. Bueno, no toda Tierra Media, corrijo. el árbol de cuentos de la Tierra Media de Tolkien. Estaba yo pensando, ahora que dices eso de los libros que han cambiado vidas, cómo en términos mediáticos hay una gran cantidad de chicas que actualmente están viviendo su nueva identidad igualitaria, feminista, hoy, sin saber que gracias al talento y al humor de una escritora en el siglo XIX que empezó a construir lo que luego iban a ser las comedias románticas que van a dar identidad a que primero una mujer pueda hablar y luego ya que todo lo demás existe, es decir, Jane Austen está presente en la identidad de todas las mujeres que pueden haber dicho algo por sí mismas en algún momento de sus circunstancias en cualquier lugar. Por supuesto, yo pondría como el otro espejo, así como Sammy Frodo, el otro espejo, Mary Shelley, ¿no? Porque lo hace con comicidad y agudeza Jane Austen y por el otro lado Mary Shelley desde la tragedia más absoluta poniendo el dedo en el renglón sobre ese otro pedazo de la condición humana. Bueno, vayan al Anglo, ahí va a estar Mary Shelley, Jane Austen y todas las demás, por favor. Claro, sí, nosotros los esperamos, las esperamos con muchísimo gusto y creo que sí, Rowling. justo pues, lo que puedo concluir de esto es que, pues sí, tal vez no todos cargamos con un anillo como Frodo, pero creo que todos, todas estamos dentro de una historia y es muy interesante y creo que algo que mencionaste que me encantó que Frodo disfrutando dentro de la misma lectura, el club literario, hablando de literatura, creo que eso somos ahorita nosotras, nosotros, hablando de literatura, disfrutando la literatura y creo que también de eso se tratan estas conversaciones contigo, Medardo, y pues todas las actividades que hacemos, disfrutar, analizar la literatura y de nuevo, muchísimas gracias y gracias a la Sociedad Tolkien Dili como siempre por colaborar con nosotras. Es un gustazo siempre escucharlos, escucharles. En la sesión torta de tamal. En la sesión de metaliteratura igual a torta de Para tamal. siempre lo vas a recordar, la mitad literatura es como la torta de tamal, no se te va a olvidar. Tolkien y Sam Gamgee habrían amado esa metáfora para hablar de este tema. Y Frodo, por supuesto. Pues eso fue todo por esta plática. Les agradecemos a todas, a todos que nos estuvieron escuchando. Te agradecemos a ti, Medardo, por las reflexiones. Y pues Gracias por muchísimas darme este espacio. Gracias por no, permitirme decir esto que como habrán sabido es tan personal y llevo tanto tiempo. Y como les dije, ustedes me inspiraron a hacer el ensayo y el ensayo de los tres espejos negros, el corazón de ese ensayo es esto que preparé para ustedes. no, ya, yo quiero leerlo. Yo ya que estoy esperando ese ensayo. Por favor, Medardo. Ahí nos pones una dedicatoria. Por supuesto, absolutamente. No, pues muchísimas gracias de nuevo y nos vemos y estén pendientes a nuestras redes sociales. Síganos, sigan a la Sociedad Tolkien Dili y pues estén pendientes a más actividades. Muchísimas gracias a todas, a todos. Hasta luego.